31. Se viven horas decisivas para el aumento del salario mínimo del año 2025 para millones de colombianos, además que es el termómetro para la definición de muchas alzas, de muchos incrementos que están ligados al salario mínimo que se defina entre empresarios y trabajadores o en su defecto por decreto por el gobierno del presidente Gustavo Petro. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, uno de los sindicatos más poderosos de Colombia, es don Fabio Arias. Señor Arias, buenos días. Señor Ospina, buenos días para usted y toda la audiencia y toda su audiencia en Blue Radio. ¿Cómo están las cosas? ¿Usted es optimista frente a la posibilidad de un acuerdo con los empresarios sobre el monto del aumento del salario mínimo para el año entrante? Bueno, yo he sido de los pesimistas, especialmente desde que los empresarios empezaron a cuestionar, ahí sí como se dice, al mensajero, ¿sí? Que es cuestionar al DANE por las cifras que dio por la productividad. Yo creo que ahí se equivoca de manera grave el empresariado, pero muestra que evidentemente no tiene la menor disposición ni ánimo de llegar a ningún acuerdo, pues en primera instancia con los trabajadores y tener la posibilidad de firmar un acuerdo concertado. No tiene ninguna posibilidad y por eso desde ese momento dije, estos empresarios no van a dar su brazo a torcer en esta oportunidad. Su oposición al gobierno les va a poder por encima de cualquier cosa y desafortunadamente ya se vencieron los términos y estamos ya en el trámite de escribir los salvamentos, así se llama técnicamente el tema, que es una especie de decir, por tales y tales razones no hubo acuerdo. Y eso ya queda confirmado en el día de hoy y por tal motivo se va por decreto. Sin embargo, no se puede meter a todos los empresarios en el mismo costal. Los pequeños, micro y medianos empresarios agrupados en ACOPI sí presentaron una cifra y una propuesta del 5.2%. ¿Ustedes lograron hablar con ellos, comunicar algo más sobre por qué ellos apenas o por lo menos pretenden poner una cifra del 5%? Bueno, nosotros hablamos con el doctor Correa y le dijimos que esa propuesta que él estaba haciendo era ilegal. Y afortunadamente en el día de ayer ya se confesó de que evidentemente la propuesta que iban a presentar, en la eventualidad que fueran a presentar alguna, la hacían era de manera mancomunada las 5 organizaciones del empresariado, que evidentemente él no iba a insistir más en esa posición, puesto que esperaba. Me imagino que le llamaron la atención, no tiene otra explicación para que haya salido a decir eso, porque evidentemente para proponer uno para hacer cualquier propuesta en la comisión de concertación, cada bancada, porque hay que hacerla es por bancada, no se puede individualmente, porque entonces no terminaríamos nunca. Cada bancada tiene que tener una mayoría, eso lo explicó en el día de ayer él y nos pareció exactamente de que fue una especie de rectificación no pedida. Y expresiones que evidentemente en el Consejo Gremial pues se pusieron de acuerdo todos que lo único que valía eran propuestas unificadas entre ellos, pero no presentaron ninguna en la mesa de concertación. Sí, a esta hora, digamos, por encima de la mesa, los empresarios, los gremios empresariales no han presentado una oferta. Pero ustedes desde las centrales obreras, ¿qué voluntad de negociación tienen? ¿Han pensado en bajar su propuesta, su oferta del 12%? Porque muchos dicen que una cosa es subirle al mínimo un 12% con una inflación en el 10% y otra cosa es subir el 12% en el salario mínimo con una inflación del 5%, que es como la que vamos a tener este año. Inclusive es una tesis que tienen desde el Ministerio de Hacienda del actual gobierno. No, pues uno puede pensar lo que usted está diciendo y evidentemente hace parte de las apreciaciones que uno pueda tener sobre cualquier propuesta que se quiera hacer. Pero el tema es que nosotros no podemos movernos del 12 o no debemos movernos del 12 mientras los empresarios no propongan nada. Es que se lo hemos dicho a los empresarios, esta es el tercer año consecutivo en el cual la estrategia de los empresarios es no presentar ninguna propuesta en la mesa. Es decir, ellos no quieren negociar con nosotros nada. Y entonces nosotros decimos, pues bueno, pues si ustedes no quieren negociar con nosotros nada, pues bueno, ahí dejamos la propuesta, pero nosotros no vamos a hacer, ahí sí como se dice, no nos vamos a mover de una propuesta mientras los otros, en este caso los empresarios, no hagan ninguna propuesta. Y ese es el reclamo que le hemos hecho desde hace ya, este es el tercer año consecutivo en el cual les hacemos la misma indicación. Antes, en los gobiernos neoliberales y proempresariales siempre tenían una propuesta, y claro,
el gobierno se guiaba era por en esa oportunidad. Ahora ya no presentan ninguna y entonces así es muy difícil negociar. Claro, sin embargo, quiero preguntarle un poco sobre la cifra de productividad que dice usted que muy injustamente presentaron empresarios, pero también centros de pensamiento como Fedesarrollo y como NAIF, donde dicen que no debería superar el 0.9%, pero para el DANE esa cifra es hasta más del triple, por encima del 3%. Ustedes a la hora del té están teniendo en cuenta que para los empresarios, que según lo que ellos están observando, que según las mediciones que también están haciendo estos centros privados, pues la productividad va a ser baja y no habría sido tanto como le dice el DANE para los cálculos de lo que esperan ustedes si aumenta el salario mínimo? Pero mire la paradoja tan interesante, ¿sí? Durante 25 años los empresarios nunca cuestionaron, primero al DNP, que era el que daba las cifras, y en los últimos 4 años es el DANE el que las ha venido dando, con la metodología de la OCDE, porque es que lo concreto es eso. Quienes estuvieron de acuerdo con que Colombia entrara a la OCDE fueron ellos. Nosotros nos opusimos porque decimos, esto es un club de ricos, ¿qué vamos a hacer a nosotros? Sin embargo, ellos lo aceptaron y aceptaron entonces de que esa metodología de la OCDE era la que se aplicaría, en este caso por el DANE, para las definiciones de la productividad. Pasaron 3 años consecutivos del doctor Oviedo, que fue el primero que lo hizo, y nunca cuestionaron eso. En los años anteriores tampoco nadie cuestionó al DANE por eso. Y este año, ¿por qué? Porque dilata la productividad. Yo creo que hay una inconsecuencia y una incoherencia de ellos, y es que ellos respaldan las cifras y les sirven a ellos, y entonces las critican, es más, las cuestionen, las ponen en duda además. Yo creo que esa situación no les queda bien a los empresarios, para una sí, para otra no. Eso suena un poco a oportunismo de parte de ellos, que obviamente nosotros no estamos de acuerdo. Y entonces decimos, no, la productividad fue la que dio el DANE, ¿cómo nos vamos a poner nosotros a decir entonces que ahora no? Sí, señor Arias, una pregunta con respecto al monto que se va a presentar. Se dice por parte de las personas que estaban reunidas ayer... ¿Habla usted del monto que proponen los empresarios? Sí, señor, que la cifra que le presentaron a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, estaría rodeándose el 6,83%. ¿Ustedes ya conocen esa cifra? ¿Tienen la cifra confirmada? ¿Y qué opina sobre este monto que proponen los empresarios? Bueno, la cifra la conocemos porque, bueno, yo no sé quién dio esa cifra, ¿sí? La ministra expresó que era confidencial, lo dijo ayer en la rueda de prensa. Pero sí es esa cifra. O sea, sí es 6,83. Sí es 6,83. No, pues yo no sé si la ministra lo haya confirmado. Si la ministra lo confirmó, pues era esa. Hasta ahora nosotros no hemos tenido esa confirmación. No, pero... Pues claro, si es confidencial y la ministra no la confirma, ¿cómo hago yo para expresarme algo que todavía no sé a ciencia cierta si es así? Yo le traduzco, Nicolás, sí. Esa es la cifra confidencial, pero esa es mi interpretación. Señor Arias, una pregunta final, don Fabio. ¿Qué viene? ¿Hasta cuándo van a intentar un acuerdo que pareciera lejano? ¿Y qué va a pasar con el decreto que muy seguramente tendrá que expedir el gobierno? El presidente Petro, en un mensaje la semana pasada, dio a entender que el incremento del salario mínimo sería alto, sería grande, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con la reforma laboral en el Congreso de la República. ¿Hasta cuándo hay plazo de consensos, de acuerdos, y cuánto sería, en su opinión, lo que el gobierno podría decretar de aumento del mínimo si no hay acuerdos? Bueno, el presidente de la República tiene plazo hasta el 30 de diciembre, ¿sí? Sí. Es decir, a partir de este momento, el gobierno en cualquier momento lo puede decretar, porque evidentemente ya no hubo acuerdo en la Comisión de Concertación, ¿sí? Algunos podríamos llegar a pensar que inclusive mientras el gobierno no lo decrete, hay opción de concertar, pero esa es una cuestión simple y llanamente procedimental. La realidad política de hoy nos dice que no va a haber acuerdo, y la realidad política nos dice entonces que lo va a hacer el gobierno. Pues bueno, yo me puse a pensar en estos días que ya que el presidente Petro fue hasta México, sí, pues sería muy bueno que se trajera las cifras que en México se acaban de dar. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, acaba de decretar el incremento del salario mínimo en México, que es más alto que el de Colombia, por un 12%. Mire cómo es la vida de
de analogías y de expectativas positivas. Y resulta que la inflación en México es de 4,55, es decir, un tanto menor que la que nosotros tenemos a noviembre, que es de 5,2. Entonces a uno, pues a mí me da alegría y expectativa positiva que el presidente Petro de pronto haya indagado con la doctora Claudia a cómo llegó en ese momento. Lo que sí sabemos con absoluta seguridad es que los empresarios de allá no están diciendo lo que dicen los de acá. Ahí tenemos una diferencia en el empresariado de México y el empresariado de acá. Y eso que el crecimiento económico en Colombia está por encima del de México de este año. De tal manera que están dadas las condiciones para que de pronto nos sorprenda el presidente Gustavo Petro con una situación similar a la de la doctora Claudia, a la presidenta de México. Sería muy positivo para nosotros. Es el presidente de la CUT, Fabio Arias, descartando, es un hecho evidente, prácticamente un acuerdo con empresarios, sería por decreto el aumento del salario mínimo firmado por el presidente de la República, con la expectativa, dice la CUT, de que pudiera ser como el aumento de México, de un 12%. Obviamente eso genera críticas en los empresarios de Colombia. Don Fabio, muchas gracias. A usted muy amable, señor Ospina. Cordial saludo para todos y todas. Llegan los deportes y llega la actualización de las noticias en Mañanas Blue.